Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días nuevamente, queridos oyentes. Estamos nuevamente en la hora samaritana. ¿Cómo andás, Sergio? Qué lindo estar grabando nuevamente. ¿Qué tal? Buenos días, Adrián. Buenos días a toda nuestra audiencia. Y la verdad que sí, es un gusto estar de vuelta hablando al aire juntos, ¿no? Al aire juntos, ya porque nos tocó un par de programas solos y hace falta la presencia del otro. Hoy tenemos una tercera presencia otra vez, que es la de Trini, ¿eh? Sí, así que por si lo escuchan de Adrián, de fondo. Bueno, justamente por eso muchas veces no podemos coincidir, o muchas veces no podemos hacer el programa por el trajín diario y las ocupaciones, pero bueno, siempre estamos pensando en que nos gusta hacer este programa, nos sirve para también formarnos, que es lo que siempre decimos, que el laico se tiene que formar, tiene que estar bien formado, tiene que tener fe, o sea, fortalecer la fe principalmente, pedirle siempre a Dios fortalecer la fe y después fortalecer los conocimientos también, porque hay que saber defender la fe, que es lo que siempre hablamos. O sea, como dice San Pedro, uno tiene que estar siempre dispuesto a dar respuesta al que nos pide explicaciones de nuestra fe, en las cartas de San Pedro, pero siempre con amor, con paciencia. Y tiene que ser buenas respuestas. Sí, porque corremos el riesgo de dar una mala información, una mala respuesta y de entorpecer la fe de otro. O desinformar. Claro. Bueno, yo por mi parte yo pienso más allá que yo pienso que nunca voy a dejarla, igual que cuando uno empieza a ser orador perpetuo. Es una tarea para toda la vida. Un predicador, digamos, un predicador cristiano. No, en los que hacen oraciones en los lugares de donde está el Sacratísimo en forma perpetua. No, sí, ahora. También el laico para toda la vida. Y el laico también es un predicador para toda la vida. Sí. Bueno, y este programa que vos allá hace varios años me invitaste, para mí también es algo perfecto, por lo menos lo veo así. Claro, como tiene que ser nuestra fe, nuestra religión, ¿no? Sí. Por eso, siempre con la ayuda de Dios, ir haciendo lo que uno puede hasta que Dios lo permite, las veces que Dios lo permite. También hay que saber también no atarse tanto de tarea, porque si eso te quita la paz, no viene de Dios, ¿sí? O sea, que mismo Jesús descansaba con sus discípulos y le hacía descansar a los discípulos en realidad. Ya lo tenemos en el Nuevo Testamento, cuántas veces lo explicamos, lo de Marta, cómo lo recibe Marta y su hermana a Jesús, y ahí tenemos la explicación, digamos la mejor explicación dada por Jesús de qué es lo importante. Pero uno también no tiene que buscar justificación, a veces se llena mucho de trabajo y a veces sin tener trabajo también busca alguna justificación para no hacer alguna cosita. Por ejemplo, la fiaca nos ataca, ¿no? Y esto viene muy de la mano con el tema que se eligió para hoy, que es la santidad, ¿no es cierto? O sea, la santidad es algo que uno tiene que hacerlo y buscarlo continuamente, permanentemente. Sí. No, ojo, lo que yo te decía, sí. Obviamente que siempre, y todos los santos te hablan, hasta los pasatiempos tienen que ser con prudencia. O sea, el pasatiempo te tiene que servir para despejar la mente, pero no una pérdida de tiempo, ni de consideración, ni de amor hacia algo que no es de Dios. O sea, que no va directamente a Dios. Banal. Claro. Sí. No, obviamente así se entendió. El trabajo cuando es una obligación y cuando se necesita, por supuesto, pero cuando uno se llena de actividades extra hay que tener cuidado. No, lo que digo es que por ahí no descuidar a la familia, los afectos, el mismo culto a Dios, en la iglesia y la oración, siempre tener un justo equilibrio de todo. Por eso, más que nada, estaba justificando por ahí nuestras ausencias algunos programas. Pero bueno, el tema, como vos decís, la santidad exige todo, exige el 100% de la voluntad de uno, de nuestra fe, de nuestra posición, de nuestra predisposición, de nuestro tiempo, de todo, o sea, de nuestros sentidos, de nuestra voluntad para evitar el pecado. O sea, siempre necesitamos el 100% de todo para llegar a la santidad. Y el corazón, sobre todo. Nosotros necesitamos mucha pasión para esto, porque
bien nos dice Dios, ¿no es cierto? Nosotros vamos haciendo el camino, vamos pidiendo esta gracia de la santidad y Él nos va incrementando ese don, esa gracia, de manera que nosotros cada vez tenemos mucho más ganas de hacer mejor las cosas en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea en el aspecto laboral, ya sea en el aspecto familiar, sobre todas las cosas, que es lo más importante, o en el aspecto social también, que no hay que distraerlo, sobre todo visto desde este punto que es el amor al prójimo. Entonces la santidad es muy completa, es muy abarcativa de la vida, ¿no? En todos los aspectos. Ya lo decía José María Escrivá, que nosotros podemos ser santos, buscar santos. En realidad Dios nos crea santos, ¿no? Ya del bautismo somos santos. Después nos torcemos un poquito, después nos volvemos a enderezar. Y José María Escrivá decía que tenemos que buscar santificarnos en todos los actos de nuestra vida, en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Sí. Trabajo, familia, como todos los aspectos que podemos tener, hasta en un hobby que podamos tener, podemos buscar también la santidad. O sea, todo lo que hagamos con bondad, con buen corazón, yo creo que nos conduce, sin perder el horizonte que es Dios, nos conduce a una buena vida, ¿me entendés? A una moral buena, a una visión más humana de nosotros mismos, sin perder la vista en Dios, ¿no? Mira, en la Biblia hay más de 20 versículos que hablan de la santidad. Nosotros estamos obligados a ser santos, a buscar la santidad, porque Dios exige todo, así como también nos promete el 100 por 1. La más típica es la parábola que hablábamos la vez pasada del joven rico que le dijo a Jesús cómo tenía que hacer para llegar a ser santo, y Jesús le dijo que tenía que ser buena persona, tenía que hacer esto, tenía que dar a los pobres, tenía que hacer cosas, y él dijo que todo eso lo hacía. Y entonces Jesús le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme. Y entonces ahí él se puso muy triste. Le pidió todo lo que tenía, y no se refería solo a lo material, o sea, también a los afectos, a lo espiritual, a las cosas que a nosotros nos gusta hacer. Por ejemplo, en vez de estar mirando un partido de fútbol, ir a la iglesia, ir al Santísimo, ir a ayudar a alguien. O sea, también dejar como estábamos hablando, nuestros hobbies o nuestros gustos personales para hacer lo que Jesús nos pide. O sea, eso es lo que se decía siempre, morir a uno mismo o vaciarse uno para llenarse de Dios. Entonces ese es el típico ejemplo cuando uno dice, epa, ¿quién podrá salvarse? Dicen los apóstoles en ese momento, si claro, este joven no se podía salvar. Claro. Bueno, esto me hace traer a la mente, Adrián, se nos pone rebelde la Trini, pero ya estamos estamos preparándola para que sea nuestra sucesora. Porque todos somos, en esta búsqueda de la santidad, todos somos un poquito apóstol, ¿no? Mientras querramos llevar la palabra de Dios y querramos llevar adelante el camino de Dios. Esto me hace acordar lo que vos contabas recién, cuando nosotros terminamos o estamos promediando el credo, cuando decimos que Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, para venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Muchas veces me pongo a pensar que no es tan solo literal esa frase, a los vivos y a los muertos, porque muchos empezamos en un buen camino y después nos morimos espiritualmente. Entonces yo también pretendo entender que en la venida de Jesús, y digamos cuando se resuma o cuando se defina nuestro destino, va a tener que preponderar nuestro camino santo o no. Nosotros vamos a estar vivos o vamos a estar muertos según la condición de nuestro espíritu, de nuestra alma, ¿no? Siempre se refirió a eso, cuando Jesús siempre que habló de vida o muerte habló del espíritu. El cuerpo no lo tuvo ni siquiera mucho en cuenta, más que para hacer algunos milagros y demostrar que él era Dios. Claro, pero como no se sabe el tiempo, y evidentemente cuando vuelva va a haber gente viva, se entiende, obviamente ahí se va a parar todo, ¿no? Y ahí va a juzgar nuestro grado de santidad o no, porque mira, hay una hermosa frase que te voy a leer, una definición de Santa Teresita de Lisieux, que dice
La santidad consiste en una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños en los brazos de Dios y confiados, aún con nuestro cuerpo, en su bondad paternal. Es una definición muy espiritual, muy linda, realmente muy inspirada por Santa Teresita, esta gran Santa Teresita de Lisieux. La santidad es también dejarse conducir por el Espíritu Santo, para que de esa manera podamos cumplir la voluntad de Dios viviendo de acuerdo al Evangelio, ¿no? Entonces, acá se plantea, o se puede plantear en la gente, porque una vez se lee los portales católicos, cuando dicen, ¿podemos ser santos todos? Es una pregunta muy, muy común. Sí, bueno, el obispo esta semana decía justamente eso en su carta dominical, que la santidad es para todos, para todos. Nadie va a poder decir, yo no quiero ser santo. Lo que pasa es que nosotros muchas veces tenemos la excusa de decir, nada, yo no quiero ser santo. O sea, yo quiero ser bueno nomás. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ser bueno y ser santo. Inclusive hay una gran diferencia entre salvarse y ser santo, porque muchos nos podemos salvar, pero otra cosa es estar en el trono de los santos que habla muchas veces la Biblia y el Apocalipsis, y mismo Jesús decía que en su casa hay muchas mansiones, en su mansión hay muchas habitaciones. Ahí nos está queriendo decir que no todos vamos a tener el mismo lugar en el cielo, y de ese lugar de privilegio que tengamos para toda la eternidad va a depender de lo que nosotros hagamos en esta vida, que es corta a comparación de toda la eternidad. Por eso vale la pena esforzarse para llegar a la santidad. Claro que sí. Leyendo un poquito el tema de la santidad, leí un artículo muy interesante. No, lo escuché del padre Pedro Núñez, que vos lo recomendaste y realmente es precioso. Como habla, son pequeños capítulos en el canal de la Madre Angélica, en el EWTN, donde él explicaba que habían dos tipos de santidad, ¿no es cierto? La santidad que nosotros conocemos, los dos son dones, ¿no? Porque la santidad no es algo que pueda salir de nosotros, la bondad no sale de nosotros si Dios no nos da esa gracia. Pero están los santos que son llamados por Dios, aquellos privilegiados, elegidos, que evidentemente tienen ese algo más que tiene el común de la gente, ¿no? Que tienen ese algo de poder entregarse absolutamente en cuerpo y alma hasta el extremo del martirio para ser santos. Y después está el santo, el que somos nosotros, ¿no es cierto? El santo común, porque nosotros nacemos santos. Con nuestro bautismo, nosotros somos santificados e ingresamos en la iglesia, ingresamos en el reino de Dios. Y de ahí nosotros, según como sea nuestra vida, y según como vamos con todos nuestros defectos, con todos nuestros errores, vamos buscando nuestro camino y vamos buscando nuestra santidad. Obviamente con el tiempo, con los años, vamos entendiendo más qué es esto de la santidad, qué es el mejor camino. Pero la semilla la ponen los padres. La semilla la ponen, por ejemplo, cuando vos la traes a Trini, muchas veces la has traído a Lucho, a tu hijito, y ya nacen con algo distinto, ¿no? Ya nacen bebiendo el Espíritu de Dios, o imaginándolo, tocándolo, sintiéndolo. Eso es un don de Dios. La familia hace muchísimo, ¿no? Hay una vidente ecuatoriana, que nunca me puedo acordar el apellido, que dice que nosotros nacemos como una plantita que enseguida nos vamos torciendo de chiquitito, ¿no? Entonces, constantemente tenemos que, a través de los padres, tenemos que tratar de enderezarlo. Sí. Y después nosotros solos vamos creciendo. Una vez que estamos derechitos como plantas, vamos buscando el mejor camino, que es el camino que decimos de la santidad. Sí, o como decía José María Escrivá, que lo dijimos varias veces, que nosotros somos como un barco que sale de un puerto y tiene que llegar al otro. Y si nosotros no vamos corrigiendo las pequeñas desviaciones que tenemos ahora en alta mar, nos desviamos muchos del puerto y nunca vamos a llegar al otro puerto. Entonces,
hay que ir haciendo estas pequeñas correcciones para no tener un gran desvío. Por eso decía José María Escrivá. Te leo nomás el capítulo que dice Mateo 5:48 y vamos a un cortecito. Sean santos, por tanto sean santos así como su Padre Celestial es perfecto. Vamos a un temita musical y después seguimos. Bueno, seguimos, Sergio, en este segundo bloque. Bueno, le decimos como siempre a la gente que disculpa si escucha barullos por detrás y qué sé yo, pero bueno, son las posibilidades que tenemos de grabar este programa, es por ahí así, con el trajín diario de los chicos, vamos y venimos. Bueno, pero también es un camino, ¿no es cierto? Que esté un poquito, un pedacito de la familia, aunque sea compartiendo este momento que para nosotros es especial, también es camino de la santidad, ¿no? Entonces tenemos que ver el lado positivo, ¿no? Si no importa si hay barullo o no. A Jesús mismo le gustaban los chicos y no quería que los alejen de él, así que los chicos en la radio, bueno, bienvenidos sean y también por ahí le da un toquecito más humano a nuestro programa, ¿no? Más. Mira, te habla mucho, por ejemplo, San Pablo de la santidad del espíritu, tiene muchos capítulos, por ejemplo, ya habla, pero también habla de la santidad del cuerpo, ¿sí? Dice a los romanos: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y yo creo que eso es algo que hoy la gente tiene que tener mucho en cuenta, que más allá de la formación espiritual y del cuidado espiritual que tenemos que tener nosotros los católicos, tenemos que tener un cuidado corporal también. Claro. En todo sentido, desde el cuidado de la ropa, de cómo vestir, de ser sobrios en eso, sobre todo las chicas, los jóvenes, al cuidado también de cuidar el cuerpo, con los tatuajes, con los excesivos aros y cosas que se ponen los chicos, adornos y esas cosas. Porque vale, con la sexualidad también, o sea, en el cuidado del cuerpo en su máxima expresión, ¿no es cierto? O sea, no malogremos nuestro cuerpo, no lo maltratemos. Yo sé que hoy las pautas morales de hoy indican otra cosa, indican una precoz aprendizaje o experiencia sexual, pero todo tiene su tiempo, y tenemos que desde chiquito enseñar a nuestros hijos a proteger el cuerpo, sobre todo a las mujeres, ¿no?, que están más vulnerables, y a los hombres exigirle también un poquito que no sean tan avasalladores, ¿no es cierto? Porque va a parecer retrógrado esto, pero durante milenios fue así el mundo, y es hoy, en esta etapa moderna, que parece que se acelera todo, parece que todo ha cambiado, y en la parte del cuidado sexual, de mantener esa pureza sexual, parece que se ha terminado. Es una lástima, porque también ahí se pierde la santidad, ¿no? Sí, hoy, por ejemplo, ver una chica, ni hablar de un varón, pero ver una chica que quiere llegar virgen al matrimonio para casarse, es ridículo. O sea, nadie lo contempla. Sin embargo, Dios lo ve. Mira, para ser santo hay que ser perfecto. La gente muchas veces confunde
que no haciendo el mal a nadie se llega a santidad. No, también hay que hacer el bien, hay que buscar el bien, hay que buscar. O sea, la gente cree que no matando y no robando, o sea, no haciendo pecados mortales, ya uno llega a la santidad. No, hay que evitar el mínimo pecado. Leí la vez pasada en un libro una comparación que decía: el pecado mortal es como una piedra que mata, pero el pecado venial es como piedritas chiquitas, o sea, como el polvillo que te va asfixiando de a poco. Mucho polvillo te asfixia y también te puede matar. Entonces, la acumulación de pecados veniales lleva a la oscuridad, a las tinieblas del alma, la acumulación de pecados veniales. O sea, hay que tener cuidado con los pecados veniales, no hay que dejar entrar, porque uno ya deja entrar al diablo. Entonces hay que ser exigente con eso, ¿no? Muchas veces uno lo tildan de vos sos muy ortodoxo, vos sos muy exigente. Y bueno, pero Jesús nos pidió eso, por no ser exigentes en todos los problemas que estamos teniendo en la iglesia y las divisiones y en el mundo, porque no somos exigentes. Y Jesús fue exigente desde el comienzo, cuando pidió que lo sigamos y cargar la cruz. Hoy es una realidad que las religiones parece que pasaron, que hayan sido una moda y que parece que pasaron de moda. Para nosotros sabemos que la religión es una cuestión de fe, nosotros los católicos, y aparte, pero el resto lo ve como algo sin importancia. Entonces los parámetros morales van cambiando y la gente sin preparación moral básica se va equivocando. Entonces no es que deja de ser ortodoxo, sino que deja de ser moralmente satisfactorio para pasar a ser uno más de los que hace pavadas en el mundo, uno de los que gritan a veces sin sentido por la viabilidad del aborto, por muchas cosas tontas. Entonces es como que el diablo, con la modernidad y con digamos con el que todo podemos verlo a través de la razón y no del espíritu, nos va haciendo olvidar nuestro camino de santidad, nos va haciendo olvidar nuestro destino, nuestra verdadera meta, ¿no es cierto?, que es Dios. Es tremendamente inteligente el Coludo, es tremendamente sagaz. Nos tienta como si fuéramos unas mascotas, a veces con un hueso con poca carne. Cuando nos damos cuenta no tenemos nada. Y así tenemos que ver la vida. Uno por ser santo, por hacer las cosas bien, como vos decías, por tener en cuenta no pecar. Los 10 mandamientos hay que cumplirlos. Las bienaventuranzas hay que tenerlas en cuenta, porque también son guías para un mejor vivir, las bienaventuranzas, ¿no? Cuando dice los que buscan justicia, los que buscan los felices, los pobres de corazón o de espíritu, también son caminos que nos va mostrando primero Moisés, Dios a través de Moisés, y después Jesús, cómo es nuestro camino, cómo es nuestro derrotero hacia la santidad. Mirá lo que dice en la carta de los hebreos: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. O sea, acá ya te está imponiendo la santidad para ver a Dios. Entonces no tenemos que conformar solo con ser buenos, nosotros tenemos que ser santos. Mi ejemplo va a ser re tonto, pero ¿cómo yo voy a poder ver el fuego o la luz, o ver el fuego, si yo soy agua? O sea, no es que lo vaya a apagar, son cosas distintas. Yo no puedo ver a Dios si no estoy purificado, es decir, si no soy santo, porque los que van al cielo son santos porque han sido santos durante su vida y porque han sido purificados en el purgatorio. Pero no, la condición de ingreso al reino de los cielos, la puerta chica, es la purificación. Entonces nadie que tenga una mancha puede ver a Dios, sí, que es inmaculado, o sea, no tiene mancha. Sí, mirá el Salmo 119 que dice que vos estás hablando de los jóvenes. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Claro, obviamente. Y bueno, eso es lo que estamos diciendo nosotros un poquito recién, vivir
vivir bien, vivir conforme porque Dios no nos propone nada imposible, Dios no nos propone algo que nosotros no podamos cumplir. Mira, fíjate, sigo leyendo unas definiciones, si querés, o unos tips, como se dice ahora, ¿no? La santidad del hombre, a ver dónde estaban, acá está. Es una obra de Dios. Bueno, nunca será suficiente manifestarle gratitud por esta obra. No. Había un puntito. Un santo es en su vida y en su muerte una traducción del Evangelio para su país y su época. Cristo no vacila en invitar a sus discípulos al seguimiento a la perfección. Es precisamente la santidad, la alegría de hacer la voluntad de Dios, que es lo que vos decías recién. ¿Qué nos pide? Si hacemos una síntesis de lo que nos pide Dios, es tan poco, porque nos pide amar a Dios sobre todas las cosas, que nos amemos unos a los otros, que perdonemos y sepamos perdonar, y que sepamos vivir a partir. El que ama todos los demás pedidos de Dios son pocos, porque todos, como dice Pedro, todos están insertos, y también lo replica Pablo, están conglobados dentro de lo que es el amor. El que ama es libre, eso dice Pablo. Entonces, si uno ama, puede vivir bien con su vecino, puede vivir bien en su familia, puede pelearse y reconciliarse con su señora, con su esposa, con su esposo, qué sé yo. Cuando uno cumple esas pequeñas cosas que nos pide Dios, que no es nada imposible, podemos hacer nuestro camino de santidad y podemos salvar nuestra alma, que en definitiva es lo que siempre buscamos, lo que nos propone Dios, que es la salvación, y nosotros obviamente aspirar al reino de Dios. Mira, bueno, para también ir terminando este segundo bloquecito, te leo lo que dice el catecismo. Nosotros siempre decimos, nosotros nos guiamos por la doctrina de la Iglesia Católica, entonces el catecismo, el Concilio Vaticano, para que no solo la gente piense que hablamos lo que nosotros pensamos, ¿no? El catecismo dice en el 2028, todos los fieles son llamados a la plenitud de la vida cristiana. Todos los cristianos de cualquier estado o condición, están llamados cada uno por su propio camino a la perfección de la santidad. ¿Qué quiere decir? No tenés que ser sacerdote para ser santo, no tenés que ser rey, ni gobernador, ni tener muchas personas a tu cargo para ser santo. No. Tenés que ser santo en tu vida cotidiana, en tu accionar diario, en tu contestación diaria, en tus pensamientos puros diarios, en tu mirada pura diaria, en tu trato con la gente diario, en el perdonar diariamente, en lo cotidiano. Eso es lo que es ser santo. Hay un montón de santos que no están en estampita, pero en el cielo viven en santidad. Y después el Concilio Vaticano II dice en la Constitución Lumen Gentium, quedan invitados y aún obligados todos los fieles cristianos a buscar insistentemente la santidad y la perfección dentro del propio Estado. Lo que pasa es que se instauró, y mucho dentro de nuestra iglesia, que vos hablabas hoy más temprano, pero lo que es el relativismo. Y esto lleva también al abuso de la bondad de Dios. O sea, esto es relativo, no hay que ser santo, Dios te va a perdonar igual, Dios te quiere, entonces vos te exigís mucho, sos muy exigente con vos mismo, Dios no pide tanto de vos, y eso hace que de a poco uno vaya también dejando de adorar a Dios, dejar de hacer el culto que Él se merece. Dios siempre fue, y lo dijo Jesús, yo soy un Dios celoso, y siempre buscó ese culto que nosotros le hagamos. Él nos da todo y solo nos pide el culto, que nosotros le agradezcamos, le reconozcamos como Dios, le adoremos, como claro, nuestro creador, porque ni siquiera eso le reconocemos. O sea, a veces lo vemos a Dios como una entidad distinta, tan aparte de nosotros, y no lo vemos como un padre. Entonces, si lo viésemos como un padre bondadoso, no podríamos dejar de amarlo, no podríamos dejar de santificarlo a Él y santificar nuestra vida. Pero hemos perdido esa vista, hemos perdido esa posibilidad de verlo a Dios como
como lo vio como se mostró a Abraham, como se mostró a Salomón. Sí, que yo creo que igual en todos como vino Jesús. Sí, yo creo que lo más cercano que se mostró fue en la transfiguración a los apóstoles. Así todo siempre es una manera solapada de lo que él va a ser su gloria en el cielo, porque los ojos humanos no resistirían a ver al Dios verdadero, Dios en su expresión real. Pero bueno, por eso tenemos que llegar a santidad, como vos dijiste, para estar cara a cara con Dios tenemos que ser como Él, o sea, santos. Y desmitificar un poco que es difícil, porque se nos mete tanto en la cabeza que es, no, para mí imposible, no, ¿sabes qué? Te dejo para vos, no, porque yo evidentemente no nací para eso. Porque es muy fácil. Pero es una respuesta impensada, ¿me entendés? No, porque es difícil, o sea, es fácil el camino a la santidad, está todo escrito, es difícil que nosotros ganemos a nuestra voluntad de querer santo, es difícil que nosotros... Sí, es muy difícil callarte cuando alguien te insulta, aunque vos creas que es justo. Claro. Es mantenerse callado o devolver mal bien por mal, es difícil. Bueno, pero ese es el camino a la santidad. Entonces eso es, en esos momentos, eso es amar, contenerte. Claro. Ese es el día a día. Pero bueno, hay que empezar de a poco. Ya hemos hablado, esas son las virtudes. Las virtudes teologales y las cardinales. El camino a la santidad es práctica, ¿no? Esto es un camino. Nadie nació santo ni nadie se hizo santo en un año. El camino de la salvación que está representado en la salida del pueblo judío de la esclavitud, que eso es la salida simbólicamente del éxodo, pero saliendo de la esclavitud de Egipto, sí. Nosotros salimos con Jesús de la esclavitud del pecado. Siempre tiene esa comparación del Viejo y Nuevo Testamento. Bueno, ese camino que hizo de los 40 años, que también es un número simbólico, que muchas veces refiere al infinito en la Biblia, es el camino que nosotros hacemos ellos hicieron hacia Jerusalén, nosotros hacemos hacia la Jerusalén celestial, hacia la tierra prometida, y ese es nuestro camino a la santidad, que va a tener caídas y levantadas. Lo mismo que pasó con Egipto, que se rebelaban ante Dios les perdonaba, volvían al camino, y así fueron y vinieron hasta que llegaron a la tierra prometida. Que si somos rebeldes no vamos a llegar a la santidad, pero si nosotros somos sumisos y hacemos caso a Dios y nos dejamos conducir por Dios, vamos a llegar a la tierra prometida, que es la Jerusalén celestial. Bueno, ese es nuestro camino a la santidad. Es un camino largo de idas y venidas, pero de aprendizaje. Es toda una historia. Dios no va a ser santo un día para el otro. Todo, si vos te dejás en manos de Dios, sí, te va a llevar a la santidad, pero tenés que dejarte conducir y tenés que como te decía el cuento la vez pasada que contaba el padre Ángel Espinosa, de que Jesús conducía tu auto y te llevaba por caminos que a vos no te gustaba porque te estropeaba tu auto. Pero bueno, Jesús sabe por dónde llevarte para que vos llegues a santidad, aunque sea un camino pedregoso, que sea un camino de espinas. Él dijo, no prometo camino de espinas, sino camino de rosas, sino el cielo, la meta. Claro. Y hay algo que el católico tiene que aprender, que el camino, cuanto más duro, más se asemeja al camino de Jesús en la pasión, y más es más aceptable para Dios. O sea, el sufrir, el llevar la cruz, por más que sea difícil, penoso, la pobreza que tanto nos atañe en este día, la pobreza material me refiero, no es dejada de lado por Dios, por el contrario. Si nosotros podemos tener podemos tener riqueza espiritual aún cuando tengamos pobreza material, eso vale más ante los ojos de Dios que el camino de rosas, evidentemente, o el camino que tiene poco sufrimiento, porque Jesús vino a sufrir a este mundo, la verdad, no vino a pasarla bien. Y bueno, y la historia de muchos santos mártires también confirman que es el verdadero camino. Pero Dios no nos pide tanto, no nos pide el martirio, Dios nos pide menos, Dios nos pide más pasión, nos pide más entrega, menos excusas, menos justificaciones y un poco más de comprensión de qué es lo que Él pretende de nosotros. Dios sabe que nosotros estamos hechos de barro, entonces no nos exige más que eso, solo la voluntad, la buena voluntad
y la predisposición, el esfuerzo a hacer, si no estaríamos perdiendo la libertad si le haría todo por nosotros. Sí. Bueno, vamos a un temita musical y después terminamos en el tercer bloque. Esa idea decímela en el tercer bloque, porque te quedaste con la idea en la lengua. Subiéndose al árbol, Zaqueo a Jesús quiso ver, bajando del árbol, Zaqueo a Jesús encontró. Esta es la ley de los cristianos, para subir hay que bajar. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirás. Si los hombres quieren subir para Sergio, te dejé al final con la tinta en el tintero. Me dejaste pensando en lo de barro, ¿no es cierto? Claro que sabe que somos de barro. Lo que pasa es que nosotros estamos aguando demasiado nuestra esencia. Y nos estamos, sin darnos cuenta, nos estamos diluyendo. No es que yo quiera poner un panorama feo, un panorama que no es, pero uno puede palpar en este mundo cómo se va diluyendo la fe, en las críticas que uno a veces lee en los diarios, no sé, es como que cada vez le agregamos más agua y vamos quedando ya menos barro, ya vamos quedando agua sucia, estamos perdiendo lo que Dios nos dio. Por ejemplo, la otra vez leía un artículo que el gobierno no es política, sino lo que voy a decir son las reacciones de la gente, ¿no? El gobierno le saca 130 millones de pesos a la Iglesia Católica, o sea, ya no la sostiene más, que era el último nexo que había para que no sea para ser un Estado absolutamente laico, o sea, libre de religiones. Y a mí me llamaba mucho la atención los comentarios, ¿no es cierto?, de la gente. Por fin estos parásitos van a dejar de cobrar, por fin esto. Y la gente no tiene ni idea. Puede haber gente o sacerdotes que tengan un buen auto, una buena movilidad, porque también se quejaban de eso, pero eran interminables los comentarios, todos denostando a la Iglesia Católica, ¿no? Pero la gente no tiene idea a dónde va eso. Se construyen hospitales o se hacen donaciones, se mejoran las escuelas católicas, donde yo creo que se sigue enseñando los buenos y los esenciales valores. Se reparte en los sacerdotes, que los sacerdotes no cobran, los sacerdotes viven de lo que, ya lo dijimos, de lo que se recauda en la misa, y que Monseñor, no estoy acordando había dicho Poli. Sí, había dicho que la iglesia no se podía mantener porque las limosnas son miserables, cosa que tiene razón, ¿no es cierto? Porque nosotros pasan la canastita y nosotros le ponemos un 5 pesos como si fuera mucho. Una limosna, y no es una limosna, siempre digo, es una ofrenda. Pero es hasta ofensivo. No, aparte que nadie se burla de Dios, y cuando el sacerdote ofrece eso, esa ofrenda, que esa plata también la ofrece en el ofertorio junto con las intenciones de cada uno de nosotros, por eso hay que conocer bien la misa, le ofrece todo eso a Dios y ofrece el sacrificio que uno hace para obtener ese dinero. O sea que si a vos no te costó nada, porque 5 pesos no le cuesta a nadie ganarlo, o sea, todo cuesta, pero me refiero a que si vos ganás 50.000 pesos, 5 pesos no te modifica mucho. Y entonces le diste una limosna a Dios y no le ofreciste un esfuerzo de tu trabajo, nada, un fruto de tu trabajo, sudor de tu trabajo que gracias a Él lo tenés. Si el 5 pesos realmente vos te costó y a lo mejor tenés 10 en la billetera y vos diste 5, fantástico. Sí, por supuesto, eso lo tenemos en la Biblia, el ejemplo de la anciana y el fariseo. A veces son monedas y da lástima porque
ahí está no solo el sustento del sacerdote, está el mantenimiento de la iglesia o de la capilla, lo que sea, que no alcanza, que después se tienen que hacer comisiones, y la gente no sabe, se hacen comisiones de laicos para poder restaurar tal parte de la capilla o tal lugar de la pieza del sacerdote. Hay tantas cosas que no se sabe y que es tan fácil después leer y ver esas impresiones malas que tiene la gente, que te da bronca, un poco de bronca. Yo lo entiendo, porque lo hablan desde la ignorancia, o a veces lo hablan desde el odio. Yo los entiendo, pero si se metiesen un poquito más, si se metiesen en la vida de la iglesia, no sean no se metan de lleno en la vida digamos clerical, si se quiere, pero si pudiesen ver lo que se hace con la plata, van a cambiar de opinión. Sí, no, más. ¿Entendés? Sí, totalmente, pero más. No. Métanse en la vida religiosa, espiritual de lleno. Yo creo que lo que pasa acá es que está faltando vida espiritual personal. Si ellos se preocuparían por su santidad, se dejarían de preocupar por la santidad del otro. O sea, ¿qué dijo Jesús? Hipócrita, saca la viga de tu ojo en vez de buscar la paja ajena. Bueno, ese es el típico caso. Claro. O sea, una viga no hace nada por su propia santidad y critican a lo que algún esfuerzo hacen. Pero bueno, por eso, para ir terminando también, el que habló mucho de esto, a pesar de que todos los santos lo hablaron y todos los padres de la iglesia, es José María Escrivá. Y él decía, la santidad grande que Dios nos reclama se encierra aquí y ahora, en las pequeñas cosas de cada jornada. Dios nos espera cada día en un laboratorio, en el quirófano, en un hospital, en el cuartel, en la cátedra universitaria, en la fábrica, en el taller, en el campo, en el hogar de familia y en todo el inmenso panorama del trabajo. Sábenlo bien. Hay un algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes que toca a cada uno de nosotros descubrir. Hay que santificar el trabajo, santificarse en el trabajo, santificar a los demás con el trabajo. Por eso, vive tu vida ordinaria, trabaja donde estás, procurando cumplir los deberes de Estado. Sé leal, comprensivo con los demás y exigente contigo mismo. Sé mortificado y alegre. Este será tu apostolado. Es una hermosa definición, una hermosa síntesis. ¿Le puedo agregar algo? Sí, sí. Algo muy lindo que se ve que sale de una entrevista, porque lo estoy sacando de la página de EWTN, a la Madre Angélica, donde le preguntaban dónde se puede practicar la santidad, y complementa lo que vos decís. Pues ella dice en el hogar, en el trabajo, en el descanso, en la escuela, y le agrega dos cosas o tres que son muy lindas y que no los vemos, y dice, en una multitud, dice, ¿no? También podemos ser santos. A veces duele ver nuestra Argentina con protestas, con multitudes, a veces con odio. Ahí podemos ser santos y poner paz, reclamar de otra manera. En la prisión, ¿se puede ser santo en una prisión? Y sí, claro que sí, sí, en sí. Un gueto, dice ella, por lo que sería nuestras vidas, ¿no es cierto? Claro que sí. Y claro que se puede ser y que puede haber santos y se puede practicar en cualquier lado. O sea, no es privativo de alguna clase en especial. Es el más malo de todo. Totalmente, sí. Y Dios se lo dijo a Santa Brígida, le encantan las almas, que las almas malas vayan a Él, que le pidan a Él. Claro. No hay pecador tan grave. A Sor Faustina, no hay pecador tan grave o el peor de todos que Dios no lo pueda perdonar. Entonces, la santidad es para todos. No, por supuesto que sí. Primero que es para todos y segundo que es un mandato que tenemos, como decíamos. Tercero, que Dios nos da todas las herramientas y nos dejó todo para que seamos santos, y nos dejó lo que siempre decimos, los sacramentos como medios de santificación, la iglesia con el perdón de los pecados, con la Eucaristía, los mandamientos y todo lo necesario para ser santos. No vamos a tener excusa para decirle por qué no fuimos santos, pero nos deja esa tarea a nosotros. O sea, no hay nada más. Es lo mismo que vos quieras que tu hijo se reciba y vos le hagas las tareas. No, vos le haces la tarea a él y que él con su esfuerzo llegue a conseguir el premio. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros consigamos el premio nosotros con nuestro esfuerzo. Nada mejor que un premio bien retribuido, una corona bien conseguida. Y bueno, pero primero hay que saber eso, hay que saber el premio, que es bueno. Segundo, que es eterno. Yo creo que la gente se olvida lo que es el cielo
por estar muy metido en la tierra, entonces se olvida de las pequeñas cosas de la vida, que es lo que nos lleva a la santidad. Uno cree que si no mató a nadie ya es santo, está muy alejado de eso. No, al contrario, no, porque también los pecados son de pensamiento, palabras, obras y omisión, y ahí tenemos puede haber pecados de omisión, ¿no es cierto? No, y lo dijo Jesús, que piensan hacer algo malo ya está pecando, o sea... Claro. Mirá, no sé cómo estamos de tiempo, pero... No, y bueno, si no, seguimos en el próximo programa, que podemos hablar de la comunión de los santos y los difuntos, que nos quedó pendiente también. Bueno. No, pero estamos de... Mirá, te quiero leer algo muy lindo, que le preguntan a la Madre Angélica algunas sugerencias prácticas para la santidad, y le da 10 sugerencias, bien rápidas, pero para pensar. Mira a Cristo en el momento presente, hoy como está Cristo, como el mundo lo mira a Cristo. Segundo, cambia toda situación desagradable para bien de tu alma, cambia. Tercero, adáptate al temperamento de tu prójimo. Fíjate qué difícil que es esto. Bueno, pero eso es uno de los ¿cómo se llama? Espiritual, obras de misericordia espiritual, aceptar los defectos del prójimo. Claro. Permanece unido a la voluntad de Dios. Elige a Dios por encima de ti. Imita a Jesús. Por eso siempre nosotros decimos que lean el Nuevo Testamento. Léanlo. Séptimo, visita a Jesús frecuentemente en el Santísimo Sacramento. Octavo, practica la virtud. Noveno, recibe los sacramentos con frecuencia. Y después trata de estar consciente de su presencia. Este último, ¿no? Me parece extraordinario, que nosotros estemos conscientes de la presencia de Dios permanente, porque en realidad nosotros nos metemos en el mundo y nos olvidamos de Dios. Yo siempre le hago a los chiquitos un círculo, y que lo aprendí en un retiro espiritual, y les digo, vamos a ver cuánto tiempo le dedicamos a Dios, y empezamos en el círculo. ¿Cuánto dormimos por día? 8 horas, ponele. ¿Cuántas horas miramos televisión? 2. ¿Cuántas hacemos computación? 3. Después, ¿cuánto vamos a la escuela? 4, 5, 6. Todas las actividades que puede tener un grande o un niño durante el día. Cuando nos acordamos, se nos cerró el círculo y viene la pregunta: ¿cuánto tiempo le damos a Dios? ¿Cuánto tiempo rezamos? Y ya se cumplieron las 24 horas. Entonces, ahí es donde perdemos la presencia de Dios en todo momento. A mí la lectura que me gusta es que dice: no se cae un pájaro de un árbol sin que Dios lo sepa, o todos tus cabellos están contados. Y ahí ya me da a entender la omnipotencia de Dios, la magnitud que está en todas partes, y eso es lo que nosotros nos olvidamos cuando creemos que nosotros podemos hacer algo sin que Dios nos vea. Como la gente no nos puede ver, entonces, como hizo Adán y Eva, que se quisieron esconder. Exactamente, sí. Entonces eso es lo que es muy interesante, ese 10º punto. Bueno, nos quedamos sin programa, Sergio. Estuvo muy interesante, podemos hablar muchos programas más del tema de la santidad, pero vamos a complementarlo con la comunión de los santos y los difuntos, que fue también el día de los difuntos la semana pasada, y no pudimos hablar de eso. Bueno, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, entonces. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar.
como te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, como te busco, escucharías más mi voz. Sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras